Buenas noches y bienvenidos a este espacio de tertulias políticas que venimos ofreciéndoles durante esta semana en Telearacena, cuando apenas quedan 2 días para esa cita con las urnas. El próximo domingo, día 20 de diciembre, toca el turno aquí en este espacio al Partido Socialista. Hemos venido esta semana presentando las propuestas, en primer lugar, del Grupo Podemos, después de Izquierda Unida, y hoy está con nosotros uno de los representantes de la provincia de Huelva y uno de los candidatos, el número 1 al Senado, por parte del Partido Socialista. Es nuestro alcalde, Manuel Guerra, todos le conocemos, lo que no le conocíamos en esta faceta de candidato al Senado. Yo tampoco, porque es la primera vez que me veo en estas lides. Bueno, pues alcalde de Aracena, candidato número 1 al Senado por Huelva, en la recta final ya de esta campaña electoral, que bueno, que habrá sido algo pues eso, totalmente nuevo y desconocido, aunque ya ha vivido Manuel Guerra muchas campañas electorales, pero quizás no tan intensa y tan absorbente como esta. Bueno, es distinto porque lógicamente el ámbito territorial es diferente, es toda la provincia, y en cualquier caso yo sí que he pretendido imprimirle a esta campaña de las elecciones generales el mismo espíritu que siempre he empleado en las campañas municipales, que es la cercanía hacia la gente y bueno, escuchar mucho, explicar nuestras propuestas, porque creo que al final la política tiene que ser eso, tiene que ser el contar con la gente y el hacerla cercana. En ese sentido, pues la verdad que yo siempre he dicho, y bueno, los que me conocen lo saben, que la campaña electoral hay que hacerla durante los 4 años, no cuando llegan las elecciones, en donde se bombardea a los ciudadanos con propuestas, con críticas, con ideas. Y en cualquier caso yo entiendo que la finalidad fundamental de la campaña tiene que ser el animar al voto, el que haya la participación lo más amplia posible. Pero como digo, lo importante es el trabajo que se ha realizado en este tiempo, y yo creo que el Partido Socialista pues se presenta no con las manos vacías, sino con las manos llenas de un trabajo y de un compromiso que siempre ha tenido con los ciudadanos y ciudadanas de la mayoría de los onubenses, también desde la Diputación o desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y en estos 4 años, donde ha habido un abandono permanente por parte del Gobierno de la Nación, del Partido Popular, donde ha habido, diría más, un castigo reiterado a Andalucía, pues posiblemente porque los andaluces no pensamos como ellos quieren, pues los ciudadanos donde han encontrado respuesta pues han sido en las administraciones y en las instituciones donde ha estado el Partido Socialista. Ahí siempre hemos tenido la puerta abierta, y los ciudadanos de Aracena lo saben, pues para escuchar sus problemas, sus inquietudes, y para, en la medida de las posibilidades, pues darle respuesta, y también para que se notara lo menos posible la política de recorte de derechos a la mayoría de los ciudadanos, que se han visto afectados por unas políticas muy regresivas y que han generado una gran desigualdad y una mayor brecha social en lo que es el conjunto de nuestro país. Sí que es cierto que bueno, la representación de la sierra en las candidaturas de Huelva no es algo que quizás se haya dado con demasiada frecuencia. De hecho, Aracena va a tener su primer candidato al Senado, o está teniendo su primer candidato, probablemente tenga su primer senador, y bueno, no sé si hay algún representante más de la sierra en las listas del Partido Socialista, o es el único Manuel Guerra, bueno, y la importancia que eso tiene para los serranos. En lo que podemos considerar puestos de salida, es decir, puestos que pueden tener posibilidades reales de salir, creo que soy yo el único. Pero bueno, entiendo que es un avance importante. Es cierto que quizás la sierra
pues quizás porque sea una provincia, perdón, una parte de la provincia, una comarca de la provincia con menos población, pues no ha tenido el peso que han tenido otras comarcas más pobladas. Yo creo que en este caso, y agradezco mucho a los compañeros de mi partido esta oportunidad, porque entiendo que con ella no se reconoce a mi persona, sino sobre todo a una comarca y en este caso a un pueblo como Aracena, un municipio como Aracena, que ha tenido una trayectoria reiterada de confianza en las candidaturas del Partido Socialista, elección tras elección y en los diversos tipos de elecciones, desde las elecciones municipales, por supuesto, a las elecciones autonómicas, las elecciones generales. Ha habido una confianza reiterada que yo creo pues que tiene también su recompensa y su reconocimiento en el hecho pues de que se nos haya posibilitado el formar parte de la candidatura, en este caso al Senado, y además de encabezarla, lo cual pues efectivamente yo creo que abre unas posibilidades bastante serias de que podamos conseguir una representación en las Cortes Generales, en este caso en el Senado, por nuestra comarca, lo cual para mí es un orgullo, pero también una enorme responsabilidad, el representar a nuestra comarca y a la sierra, el ser la voz de los ciudadanos y de sus problemas y de sus inquietudes y llevarlas a las máximas instancias del Estado. En ese sentido, y yo lo he venido reiterando estos días, yo quiero aplicar mi experiencia desde la alcaldía de Aracena, que como todos saben es de una política de proximidad, de apertura a los ciudadanos, de puertas abiertas y de cercanía también a la política nacional. Yo creo que la política nacional en este momento tiene muy mala prensa, la mayoría de los ciudadanos la ve con cierta lejanía e incluso con la distancia de que se tratan asuntos y que se pierden los esfuerzos en debates que nada que tienen que ver con sus problemas reales, los problemas del día a día. Y a mí me gustaría pues si obtengo la confianza necesaria para ser un senador de proximidad, un senador, como yo decía el otro día en Huelva, de ida y vuelta. Yo no me voy a ir a vivir a Madrid, ni voy a abandonar la alcaldía de Aracena, yo voy a seguir aquí. Voy a seguir estando en contacto permanente con los ciudadanos para seguir teniendo los pies en el suelo de la realidad y yo creo que eso me va a aportar pues el poder llevar allí esa visión de la realidad, de la vida cotidiana de la gente y de los problemas reales de la gente, y a ello me comprometo. Uh-huh. En ese sentido, un poco cuáles van a ser quizás las principales luchas que pueda trasladar como senador a un órgano que nos es lejano, pero que bueno, creo que a partir de ahora, pues al menos en los próximos 4 años, y esa es un poco la realidad que nos traen las encuestas, ¿no? Las últimas encuestas en Huelva pues aseguran que Manuel Guerra estará en el Senado en la próxima legislatura. Bueno, a mí me gusta ser cauto. Yo respeto las encuestas, pero las encuestas muchas veces hay que entenderlas con la suficiente en sus justos términos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay encuestas que a veces son interesadas, que tratan de influir y de orientar el voto. Al fin y al cabo, muchas de estas encuestas son encargadas por grupos de comunicación, detrás de los cuales hay ciertos intereses empresariales. En fin, yo creo que la encuesta válida es la que se celebra el mismo día de las elecciones, cuando la gente deposita su voto en la urna. Y cuando se abren las urnas a las 9 de la mañana, las urnas están vacías y todo el mundo empieza desde cero. Por tanto, es importante que se vaya a votar y que efectivamente pues esa expectativa, que es evidente que está, y esa aspiración pues realmente se cumpla alcanzando el respaldo requerido. Las encuestas se convierten en arma de doble filo en ese sentido, sí, ¿no? Que porque puede dejar sentado claro, al votante, ¿no? Cuando ya parece que el resultado está dado. Sí, puede. Yo comentaba el otro día que no hay que, en fin, hay que tomárselas con cierta filosofía, porque si te son muy favorables te puede inducir
a una cierta relajación, y eso mismo le puede ocurrir al electorado que quiere votar, en este caso al Partido Socialista, y tiene un ansia de cambio, o si son negativas, pues pueden tener el efecto de desmovilizar y de desmoralizar. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Trabajar hasta el último día, con honradez, con proximidad y bueno, pues acercando nuestra propuesta a todos los vecinos y vecinas para al final ser merecedores de su confianza. Bueno, estamos viendo en esta campaña electoral a vuestro candidato, a Pedro Sánchez, luchar fuerte y pelear fuerte. Vimos el cara a cara duro. No sé si a este nivel está siendo también una dura pelea la campaña y está pues el Partido Socialista defendiendo con uñas y dientes su mensaje y sus ideas que al final, a pesar de que los programas llevan como 300 puntos, al final se resumen en mensajes muy globales y muy concretos, que son mensajes de cambio, mensajes de construcción, sí. ¿no? Bueno, nosotros defendemos nuestras ideas con pasión, porque creemos que son las que interesan a la mayoría de la ciudadanía, porque el ADN, la identidad, la razón de ser del Partido Socialista es la igualdad entre los ciudadanos, el que nadie se quede atrás, el que no haya personas excluidas del crecimiento y del progreso. Por eso a nosotros no nos valen las macroestadísticas de que la economía va bien, de que nos vamos a recuperar, si realmente esa recuperación y esas mejoras económicas no alcanzan a toda la población. Y si no tenemos un Estado lo suficientemente fuerte para garantizar lo que son los derechos y las libertades a los ciudadanos, especialmente los derechos sociales. En ese sentido, pues bueno, yo entiendo que lógicamente el debate del otro día pues tuvo cierta carácter de brusco, entre otras cosas porque también yo creo que ha sido la única ocasión que ha dado el actual presidente del gobierno bueno, de decirle las cosas a la cara, porque ha huido del Parlamento, ha habido decenas de requerimientos para que compareciera en el Parlamento y no ha aparecido. La imagen que va a pasar a la historia de este presidente es el presidente del plasma, donde no ha dado la cara ni en el Parlamento, ni a los medios de comunicación, ni a la ciudadanía, más que ahora cuando se acercan las elecciones. Por tanto, independientemente de que las cosas se puedan decir o de una forma o de otra, yo creo que bueno, Pedro Sánchez fue portavoz de lo que la inmensa mayoría de los españoles querría decirle al presidente del gobierno, al señor Rajoy, si se lo encontrara y se dirigiera al mismo. Es evidente que este es un presidente cuya credibilidad está muy dañada porque prometió y llegó al gobierno de la nación prometiendo todo lo contrario de lo que después ha hecho. Porque ha sido una legislatura marcada por los recortes en lo económico y en lo social, y porque además ha sido una legislatura marcada por la corrupción en el partido de gobierno, que no es que lo diga el Partido Socialista, es que lo dicen los jueces que han certificado la financiación irregular del Partido Popular y además de sus dirigentes. En ese sentido, bueno, pues creo que también ha tenido la virtud ese debate de plantear en campaña algo que, según las propias estadísticas, también le preocupa a los ciudadanos, que es la corrupción y la limpieza en la vida pública. Y el Partido Socialista concurre con un candidato limpio, ejemplar, y en ese modelo, que creo que también lo hemos venido practicando todos los candidatos del Partido Socialista, pues va a ser nuestro patrón de conducta. La honradez a ultranza y la ejemplaridad, más allá simplemente de la legalidad que lógicamente tiene que cumplir todo el mundo. Los representantes públicos se les exige un plus de ejemplaridad y de honradez, que en este caso es evidente que
políticamente, no entramos en el lado personal, el presidente del gobierno pues no reúne. Dicho esto, lógicamente nosotros defendemos con pasión nuestro proyecto y lo defendemos porque creemos que este país no puede soportar 4 años más de recortes, de mentiras y de desigualdades, en definitiva de demolición de las bases del estado del bienestar que se ha construido a lo largo de nuestra etapa democrática y donde han tenido un protagonismo decisivo los diferentes gobiernos socialistas. Tanto el de Felipe González como el de José Luis Rodríguez Zapatero. La Ley General de Sanidad, la universalización de la educación, de las pensiones, especialmente las pensiones no contributivas, o de la dependencia, llevan el sello de gobiernos socialistas. Si le preguntamos a cualquier ciudadano que nos diga una ley de carácter social aprobada por el Partido Popular en sus distintas etapas de gobierno, pues yo creo que a nadie se le ocurre ninguna, porque es que no ha habido ninguna ley que haya permitido avanzar a este país socialmente durante las etapas de gobierno de la derecha. Dicho esto, nosotros defendemos una serie de propuestas, un programa muy completo que tiene como base fundamental el empleo, pero no cualquier empleo, sino crear empleo estable, empleo digno y empleo adecuadamente remunerado. La reactivación de la actividad económica para generar riqueza y que esa riqueza sea compartida y que ese crecimiento pues permita combatir la desigualdad. Para ello es fundamental reconstruir las bases del estado del bienestar con una sanidad, una educación, un sistema de pensiones y una dependencia fuertes y sólidas para pues ayudar a toda nuestra ciudadanía a alcanzar unos niveles de bienestar similares y comparables a los de los países más avanzados de Europa. Si quiere, pues ahora podemos comentar algunas medidas concretas de cada uno de estos bloques. Sí que digamos que el mensaje que está lanzando en esta campaña electoral el Partido Popular precisamente contra el PSOE es un poco el de que el PSOE nos dejó sumidos en una crisis y que bueno, pues ahora existe el riesgo de nuevo de volver a esa crisis. ¿Qué tiene que decir a esas declaraciones el Partido Socialista? Parte de una premisa que no es cierta. La crisis que ha vivido nuestro país no es una crisis que originara el Partido Socialista, es una crisis que vino de una burbuja inmobiliaria que engordó el Partido Popular cuando gobernó y que precisamente pinchó y explotó en un determinado momento, que es cuando gobernaba el Partido Socialista, y que igual lo hizo pues en el resto de países europeos. Porque no solo ha habido crisis en España, la ha habido en Portugal, la ha habido en Grecia, la ha habido en Italia, la ha habido en Francia, la ha habido en Irlanda, en fin, ha sido una crisis a nivel europeo que se inició incluso lejos de aquí, concretamente en Estados Unidos, cuando explota la burbuja financiera, que aquí supuso el rescate de las entidades bancarias, aunque ahora digan que ellos han salvado a España del rescate, no han salvado a España del rescate, España fue rescatada, fueron rescatados sus bancos y por tanto estamos en una política, sobre todo una política económica muy globalizada, donde las decisiones en ese aspecto no solo recaen en el gobierno de la nación, sino que vienen también muy condicionadas por lo que ocurre fuera. Y en estos momentos hubiera sido posible el mejorar la situación económica con las medidas que ha impuesto el Partido Popular, que yo creo que han ido precisamente en la dirección contraria de agravar la crisis económica y tomarla como excusa para imponer un modelo de desigualdad y generar sufrimiento a la población, porque las medidas de recuperación pues han venido fundamentalmente por factores externos. La bajada del precio del petróleo, que está pues estos días a 30 y tantos euros, que eso no depende de lo que haga el gobierno de la nación. Cuando estaba el Partido Socialista estaba a más de 100 euros.
o también las políticas del Banco Central Europeo de inyectar dinero para bajar los tipos de interés y la presión. En fin, son cuestiones de macroeconomía que influyen en esa cuestión. Lo que sí es cierto es que, como digo, en lo social nuestro país está mucho peor que hace 4 años. Vamos a poner ejemplos concretos y comentamos también propuestas del Partido Socialista. En materia de empleo, pues dijeron que iban a crear 3 millones de puestos de trabajo y hoy trabaja menos gente que hace 4 años, tenemos más paro. En el caso de la provincia de Huelva hay 2.400, casi 2.400 personas desempleadas más que hace 4 años cuando llegó el Partido Popular al gobierno del Estado. Y esos son datos del propio Ministerio de Empleo. Además, el empleo que se crea es un empleo de baja calidad, contratos por horas, por días, por semana, que bueno, pues generan incertidumbre, generan precariedad y que además está peor remunerado. Consecuencia de eso, pues es el déficit que está acumulando la Seguridad Social y que pone en peligro nuestro sistema de pensiones. Nunca como en estos momentos han estado tan en peligro las pensiones. El Partido Socialista dejó el Fondo de Garantía de las Pensiones, la conocida como hucha de las pensiones, con 66.000 y pico de euros. El Partido Popular la va a dejar con poco más de 32.000. Es decir, han dilapidado y esquilmado más de la mitad de la hucha de las pensiones. A este ritmo, según los expertos, en 2017 ya no habrá hucha de las pensiones y por tanto las pensiones no estarán garantizadas. Una de las principales tareas que tendrá que afrontar el nuevo gobierno, que nosotros esperamos que esté presidido por Pedro Sánchez, va a ser precisamente esa, el arremangarse para poner orden en el sistema de seguridad social para garantizar su viabilidad y garantizar las pensiones presentes y futuras. Yo entiendo que a ellos les da igual porque ellos apuestan por los planes privados de pensiones y porque también lo que están recomendando, una de sus propuestas estrella ha sido que la gente no se jubile, que la gente siga trabajando y de esa forma pues pretenden solucionar el agujero de más de 20.000 millones que dejan en la seguridad social. Esa es una medida que va también dirigida para beneficiar a los de siempre, porque lógicamente un albañil, una persona que trabaje en el campo, en fin, lo que son profesiones que exigen un gran trabajo, un gran esfuerzo físico, pues esas personas no están en condiciones de seguir trabajando con 70 años. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a gente que tiene determinadas profesiones mucho más cómodas, seguramente mejor remuneradas y que de esta forma pues además se van a librar de pagar impuestos, en concreto el IRPF. En ese sentido, como digo, nosotros planteamos una serie de medidas para recuperar y garantizar las pensiones. Planteamos también la abolición de la reforma laboral, que lo único que ha traído es más paro, más precariedad y menos salarios, un nuevo estatuto de los trabajadores que devuelva derechos a los trabajadores, ampliar la cobertura de desempleo hasta los 24 meses y con carácter indefinido a los mayores de 54 años y luego una serie de medidas dirigidas a fomentar la actividad económica y la creación de empleo de calidad. Medidas como por ejemplo el disminuir la presión fiscal a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, acercar la cotización de los autónomos a la seguridad social a lo que realmente ganan y darles una segunda oportunidad a aquellos que fracasan. Y luego una apuesta decidida por la economía productiva y no por la economía especulativa, apoyando la modernización y la puesta en valor de sectores que son estratégicos y que en el caso de nuestra provincia y de nuestra comarca pues son fundamentales porque además pueden ser referencia a nivel nacional. Me estoy refiriendo a la agricultura, a la ganadería,
a toda la industria agroalimentaria, entre la cual estaría la industria cárnica y de transformación de productos agroalimentarios de excelencia, el resurgir de la minería, la industria en sus diversas facetas, en fin, el turismo, por supuesto, que son pues sectores que tienen una gran capacidad de crecimiento y de generación de empleo. Pero para eso, además de todas esas medidas de fomento del emprendimiento y de la actividad económica, pues en el caso concreto de nuestra provincia entendemos que son fundamentales las infraestructuras. Huelva ha sido una provincia olvidada y castigada durante estos 4 años. Estamos en una esquina y nos han dejado esquinados porque cada vez es más difícil que nuestros productos lleguen al exterior y que la gente llegue hasta aquí, y por eso nosotros también nos comprometemos con una serie de infraestructuras que entendemos vitales para mejorar la calidad de vida de la gente de esta provincia, pero también para multiplicar las posibilidades de desarrollo. Me estoy refiriendo a la vertebración norte y sur de la provincia, con un desdoble de la Nacional 435, es decir, la carretera que nos une con Huelva, al menos en lo que sería el tramo entre San Juan del Puerto, Trigueros y Beas y Zalamea, porque entendemos que ese es la parte fundamental y prioritaria sobre la que actuar. Por otra parte, terminar la rehabilitación y mejora de la línea ferroviaria Huelva-Zafra, que inició el gobierno socialista y paralizó el gobierno del Partido Popular. Concretamente queda el tramo entre Valdelamusa y Huelva. Eso acercaría también los productos de la sierra, los productos de Extremadura a la salida natural del puerto de Huelva, y por supuesto la minería, porque en estos momentos, cuando se empieza a sacar mineral en Río Tinto, ir de Aracena a Huelva va a ser toda una odisea cuando nos encontremos con la cantidad de camiones que van a circular por ahí. Y luego pues también se plantea el tema de traer la alta velocidad a la provincia. Junto a eso, una serie de infraestructuras hidráulicas para favorecer las actividades agrícolas y por supuesto garantizar también el abastecimiento a la población. Creemos que eso sería pues un impulso definitivo para que esta provincia pudiera tener un desarrollo enorme en sus sectores productivos y también en el turismo, porque sería mucho más accesible y mucho más atractiva para que la gente pudiera venir hasta aquí, que por ejemplo los turistas que vienen a la costa pudieran subir a la sierra y viceversa. ¿Hay algo de previsión de actuaciones en la otra nacional, la que nos une con a Sevilla-Lisboa? Bueno, no sé si hay... ahí nosotros lo que planteamos es el mejorarla en determinados tramos que son los que presentan pues mayores dificultades, como es fundamentalmente las travesías de algunos municipios de aquí de la sierra. Entendemos que quizás no sea necesaria una vía de alta capacidad, pero sí una serie de mejoras en el trazado que facilitarían también la comunicación con Sevilla y vertebraría de una forma mucho más eficiente el conjunto de los municipios de la comarca. Eliminación de travesías, pero no vía rápida, ¿no? Sería un poco... Bueno, en este momento no se plantea, entendemos que tenemos que ser también muy pragmáticos. Estamos en un momento en donde tenemos que los recursos son escasos, hay que priorizar y tampoco podemos pues perdernos en debates que al final pues conduzcan a que no se haga nada. Yo creo que hay que ser prácticos, hay que ir a lo verdaderamente urgente y necesario, y entendemos que las urgencias y las prioridades deben de ir en esa línea. Y tenemos el compromiso de nuestro candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la provincia de Huelva pues va a ser un objetivo preferente en el próximo Gobierno socialista, y va a tener una discriminación positiva precisamente porque hasta ahora ha sido discriminada muy negativamente y existe una deuda llamémosle histórica, en materia de inversiones del Estado hacia nuestra provincia.
A pesar de que los resultados del Partido Popular no han sido demasiado malos en la provincia de Huelva, ¿no? Ahora mismo las encuestas daban casi un empate, ¿no?, entre Partido Socialista y PSOE en Huelva. Bueno, yo creo que hay que ir al resultado que se dé el domingo. Este año hemos tenido otras dos convocatorias electorales, las autonómicas, en donde la victoria del Partido Socialista ha sido bastante amplia, también en las municipales. En las autonómicas, pues de 11 parlamentarios andaluces, el Partido Socialista tiene 6, y en las municipales, pues creo que son casi 60 alcaldías de 79 que tiene la provincia, las que en este momento corresponden al Partido Socialista, incluida la de la capital de la provincia, que es el municipio más poblado. Por tanto, nosotros creemos que los ciudadanos de la provincia saben perfectamente el castigo, el olvido al que el gobierno del PP ha sometido a esta provincia, y no creemos que vayan a respaldar con su voto ni el agravio que ha supuesto para Huelva y el olvido, ni tampoco las políticas de recorte que han traído tanto sufrimiento y tanta desigualdad a nuestro país, por no hablar, pues lógicamente, de otras cuestiones como antes nos referíamos, como serían las mentiras y la corrupción. Ha tocado un poco algunos de los temas quizás más que son bandera del Partido Socialista en lo social. Ha hablado de pensiones, de ley de dependencia. Sí. Imagino que el Partido Socialista, pues una de las luchas será retomar la ley de la dependencia, pero no hemos hablado quizás de sanidad y de educación. Está la LOMCE, que es otra. Bueno, para nosotros evidentemente entendemos que es fundamental el empleo, la creación de riqueza y que ésta alcance a todos. Y una de las formas, lógicamente, que tiene cualquier Estado moderno de redistribuir la riqueza es con un Estado que garantice a todos unos mínimos vitales. En esa línea, pues planteamos quizás como algunas medidas relevantes el garantizar un ingreso mínimo vital a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social, a las más de 700.000 familias que en nuestro país pues no tienen un recurso mínimo para su autosustento. Los ayuntamientos estamos ayudando ahí, la Junta de Andalucía a través de los planes de empleo, pero bueno, nosotros lo que planteamos es que a nivel nacional el Gobierno de la Nación establezca ese ingreso mínimo vital para todas las personas que lo necesiten, junto además un plan de empleo extraordinario de carácter social para el conjunto de Andalucía, como lo han tenido Canarias y como lo han tenido Extremadura, y a Andalucía se le ha negado reiteradamente, para combatir también aquellas situaciones de mayor emergencia social, y que de la mejor forma que se les puede ayudar es ofreciéndoles la posibilidad de trabajar. Planteamos también el establecer una garantía pública para acabar con la pobreza energética, y en donde se le garantice a todas las familias el abastecimiento de luz y de agua. Y luego planteamos, pues como hablábamos, el tema de la garantía de las pensiones. En sanidad, pues devolver a la sanidad española su carácter universal, público y gratuito, como lo estableció el Partido Socialista en la primera Ley General de Sanidad que aprobó en el año 86, y que en estos años pues se ha ido eliminando a gente, por ejemplo los inmigrantes, o por ejemplo las personas desempleadas que se van a trabajar a otro país y no consiguen empleo en 3 meses, se les quita la cartilla sanitaria. Nosotros queremos devolverle a todas estas personas su derecho a la sanidad, que por tanto todo el mundo, independientemente de su situación económica, social, pues tenga derecho a una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad y además sostenible. Para eso pues planteamos también el mejorar la situación de la sanidad. Se han recortado 7.200 millones de euros por parte del Gobierno central al sistema sanitario público en estos años. Hay 30.000 trabajadores menos en la sanidad española, y queremos recuperar todo eso y, lógicamente, mejorarlo. Acabar, por supuesto, con los copagos farmacéuticos que afectan a los pensionistas,
que aquí en Andalucía se ha notado menos porque la Junta de Andalucía está aportando, pero que es evidente que está. El otro día me comentaba un señor en Moguer que está en tratamiento de diálisis, y un familiar suyo en Madrid también lo está, que su familiar de Madrid tiene que pagar 5 euros cada vez que va a tratamiento de diálisis por la ambulancia, mientras que aquí en Andalucía pues no lo tiene que pagar porque se lo paga la Junta de Andalucía. En ese sentido nosotros pues vamos a garantizar que cuando la enfermedad llega a una familia eso no suponga la ruina, y lo vamos a garantizar, pues como digo, reformando el sistema sanitario público. En cuanto a educación, pues entendemos que la educación lo es todo. Para los socialistas la educación es el mecanismo más poderoso para cambiar la vida de las personas y lo que nos iguala a todos. Por eso no entendemos la LOMCE, que lo que hace es segregar, ya que el que pertenezca a una familia con recursos va a poder estudiar y llegar a la universidad, y el que no tenga recursos o no va a poder estudiar o no va a tener una educación de calidad. Nosotros eso no lo podemos consentir y apostamos por una educación pública, universal, gratuita y de calidad para todos, para que todos los niños y niñas, para que todos los jóvenes nazcan en el seno de la familia que nazcan, tengan garantizada una formación y una educación de calidad que les permita desarrollar todas sus potencialidades y que a través de su esfuerzo puedan alcanzar sus metas y en su caso pues además conseguir un empleo o emprender en la vida. Por eso planteamos un gran pacto educativo para dar con esas premisas educación universal, pública, gratuita y de calidad, esa oportunidad a todos, y que ese pacto permita que tengamos una estabilidad en nuestro sistema educativo, que no cambie la ley marco educativa cada vez que cambia el gobierno. Planteamos ampliar la educación obligatoria desde los 0 hasta los 18 años, sobre todo ampliando las plazas de educación infantil de 0 a 3 años y 200.000 plazas de formación profesional para formar en aquellas actividades que creemos que deben de ser la base de la economía productiva española, sobre todo las relacionadas con las nuevas tecnologías, la sociedad del conocimiento y la modernización de los sectores productivos. Y también planteamos, lógicamente, el recuperar las becas como derecho, que se han visto muy mermadas en estos 4 años, para que todos aquellas personas que no tengan recursos suficientes tengan derecho a una beca y tengan la oportunidad de estudiar, de llegar a la universidad, es decir, de llegar a donde sus potencialidades y su esfuerzo así lo pidan y lo exijan. La igualdad está siendo otro de los puntos claves en materia social y además incluyéndose en primera línea de campaña electoral. La verdad que los últimos datos en este último mes de casos de violencia de género están siendo tremendos y bueno, pues en ese sentido se está haciendo protagonista. Bueno, efectivamente, para nosotros, como digo, la igualdad es la seña de identidad del Partido Socialista, y nosotros queremos combatir todas las desigualdades económicas, las desigualdades sociales y, por supuesto, también la desigualdad de género. Todas las leyes que han ido en la dirección de sensibilizar sobre igualdad y también en la de proteger y luchar contra la violencia de género han sido leyes socialistas que lógicamente deben de ir acompañadas de recursos económicos, porque si no nos quedamos en la letra y en la teoría. Y la realidad es que en estos 4 años las políticas de igualdad han tenido un recorte del 33% en su presupuesto, y las políticas de violencia de género se han visto recortadas, o de lucha contra la violencia de género se han visto recortadas en un 22%. Nosotros no podemos entender que se recorte el luchar contra la violencia de género, porque las consecuencias están ahí. Un número insoportable de asesinatos a lo largo de todos estos años y en este año que estamos, una violencia que no cesa y en donde pues es necesario combatir
y con dureza a los asesinos y a los maltratadores. Es necesario proteger, por supuesto, a las víctimas, ofreciéndoles la asistencia jurídica, pero también la asistencia social necesaria para poder salir de ese círculo de violencia que muchas veces por miedo a no saber de qué va a vivir o cómo va a poder mantener a sus hijos, pues hay mujeres que aguantan lo inaguantable. Y, lógicamente, también medidas orientadas hacia la sensibilización de la población. Por eso nosotros entendemos que era fundamental una asignatura como la educación para la ciudadanía, que en el currículum educativo exista pues esa labor de educación, de concienciación de los niños y de los jóvenes sobre la necesidad de vivir en una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres y sin violencia, porque resulta absolutamente desesperanzador que precisamente entre los jóvenes sigan perdurando los roles machistas y siga perpetuándose la violencia del hombre sobre la mujer. Por eso tampoco entendemos propuestas como la de Ciudadanos, que cuestiona pues las políticas orientadas a luchar contra la violencia de género y en favor de la igualdad. Por cierto, que esa asignatura de Educación para la Ciudadanía, según datos e información que nos llega del Instituto San Blas, que lo tenemos muy cerca, está siendo todo un éxito en lo que es construcción de valores en nuestros jóvenes, y yo creo que eso, bueno, pues es algo... Claro, es que es fundamental, es decir, es que eso los países de nuestro entorno lo tienen, el que se adquieran valores pues de igualdad, de solidaridad, lo que son el conocimiento de los principios constitucionales del Estado en el que vivimos, de tolerancia. Si queremos una sociedad con menos tensiones, con menos conflictos, eso hay que trabajarlo. Por eso yo creo que la igualdad y las políticas sociales son una buena inversión, no son políticas de gasto. Todo lo que se invierta en igualdad, en cohesión social, es a la larga un ahorro en políticas represivas y en políticas sancionadoras. Por último y brevemente, ya vamos agotando el tiempo, sobre regeneración política, regeneración democrática, también se está hablando mucho en esta campaña. Ahí el Partido Socialista también es claro, ¿no? Sí, porque evidentemente venimos de donde venimos y hay un gran deterioro de la imagen de la acción política en el conjunto de la ciudadanía. Y ahí nosotros evidentemente somos también tajantes, creemos que debemos de ir pues hacia un cambio en nuestro sistema democrático, con una reforma de la Constitución que profundice precisamente en una democracia más transparente y más participativa, donde se castigue mucho más severamente todas las conductas que afecten a lo que es la administración de lo público, y donde además pues se pongan medios para que no se eternicen los procesos contra casos de corrupción. Por tanto, entendemos que hay que sancionar y hacerlo de la forma más duramente para que sea ejemplarizante, pero sobre todo hay que prevenir, y la mejor forma de prevenir es también el evitar la tentación o la facilidad para que personas deshonestas, porque evidentemente personas deshonestas las ha habido y las va a seguir habiendo siempre, posiblemente en todos los partidos, pues que esas personas no tengan ninguna posibilidad o mínima posibilidad de ser deshonestos en la gestión de lo público. Y para eso es fundamental la transparencia, para lo cual pueden ser unos aliados muy buenos pues todos los medios de administración electrónica y toda esta sociedad del conocimiento, que da hoy unas oportunidades para hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de todo el trabajo de nuestros representantes y, por supuesto, también un seguimiento permanente del dinero público, que al fin y al cabo es un dinero de todos, que sale del bolsillo de todos, y por eso hay que ser tremendamente escrupuloso en la gestión del mismo. Y por último, en cuanto a los dos partidos emergentes que se colocan ahora mismo en el plantel del panorama político nacional, Ciudadanos y Podemos,
¿Qué posibilidades cree que tiene aquí en la Sierra o en la provincia de Huelva y qué papel pueden jugar en ese sentido? Bueno, yo creo que yo no entro en ese debate de los nuevos y los viejos partidos, porque vemos que muchos de los planteamientos de estos llamados, entre comillas, nuevos partidos son no viejos, sino prehistóricos. Las propuestas de Ciudadanos para el copago farmacéutico y sanitario como fórmula para salvar la seguridad social, es decir, que paguemos por ir al médico o por los medicamentos, paguemos más, o la eliminación de ayuntamientos pequeños, en fin, me parece que son medidas que van precisamente en contra de la lógica de acercar, en este último caso, la democracia a los ciudadanos, la cercanía de las administraciones locales y, por supuesto, en el caso anterior son medidas tremendamente regresivas en lo social. Al fin y al cabo es más derecha, una derecha con un envoltorio más joven, pero al fin y al cabo derecha al igual que el Partido Popular. En el caso de Podemos, pues yo creo que es también lo mismo de los planteamientos utópicos que han mantenido otras fuerzas políticas y que además no se corresponden con lo que hacen, con lo que dicen, porque primero han cambiado en un año que llevan, han cambiado de programa electoral pues un montón de veces, donde dije digo, Diego, en los ayuntamientos donde están gobernando ahora, pues el cambio no se ve, se queda todo en política de gestos, ya veremos de aquí a 4 años, pues a ver cómo evoluciona la cosa, pero no tiene muy buena pinta, y bueno, sus aliados y modelo de político, bueno, ya hemos visto a dónde ha llegado Venezuela y Grecia, que antes, pues, en fin, veíamos al líder de Podemos en Grecia, bueno, al primer ministro griego no lo hemos visto aquí, es decir, lo han escondido, le han dicho que ni aparezca, porque claro, lo primero que han hecho en Grecia al aprobar el primer presupuesto de su partido hermano, pues ha sido recortar las pensiones, recortar derechos sociales y, bueno, pues todo lo contrario de lo que propugnaban allí y propugnan todavía aquí. Pero es que además, yendo a lo concreto, yo creo que el domingo tenemos que votar con el corazón y también con la cabeza. En la provincia de Huelva solo se eligen 5 diputados. Solo hay 2 partidos que tengan posibilidades de obtener representación, como son el Partido Socialista y el Partido Popular. Por tanto, todo lo que no sea votar al Partido Socialista es favorecer las opciones de que el señor Rajoy siga al frente de la presidencia del Gobierno. Y eso lo tienen que saber los ciudadanos. Votos que vayan a esas formaciones que no van a tener el mínimo necesario para sacar siquiera un diputado, son votos que van a ir directamente a la papelera y que no van a favorecer la opción del cambio. Yo creo que el único cambio posible es el que representa el Partido Socialista y, por tanto, si ese ansia de cambio que en este momento tiene la mayoría de la sociedad española, como dan las encuestas, de más de un 70% que apuesta por un cambio, cuando llegue el día 21 ese cambio no puede producirse porque el voto del cambio se divide en un sinfín de formaciones, pues a la ilusión por el cambio le va a suceder la frustración por quedarnos con más de lo mismo durante los próximos 4 años. Por tanto, yo apelo, como digo, a ese voto útil para construir y darle una oportunidad al cambio que nuestro país necesita a través del programa y del equipo con el que concurre a estas elecciones el Partido Socialista Obrero Español. Y en este viaje como candidato al Senado que ha hecho Manuel Guerra en esta campaña de elecciones, ¿con qué compromiso, con qué mensaje quiere quedarse hacia los ciudadanos de Aracena y de su contorno? Bueno, pues un viaje que por seguir con el símil sería un viaje de ida y vuelta. Yo sí que quiero reiterar
que yo tengo un compromiso con los aracenenses, que adquirí además muy gustosamente el pasado 24 de mayo y que además tuve pues el inmenso honor de que ese compromiso por mi parte se viera refrendado con una amplia confianza de una gran mayoría de los aracenenses. Y para mí ese compromiso está intacto y es sagrado. Por tanto, yo no hubiera aceptado este requerimiento, este ofrecimiento de mi partido si no hubiera sido con la posibilidad de compatibilizarlo con la alcaldía. Dicho de forma más clara y para que nadie tenga la menor duda, yo voy a seguir de alcalde y voy a dar cumplimiento pues al mandato que me dieron los aracenenses. ¿Por qué he aceptado la opción de concurrir a estas elecciones y por tanto de ser senador? Porque yo creo que estamos en un momento de extraordinaria complejidad, de una tremenda crisis, no solo económica, sino también social y territorial en nuestro país. Un momento en donde está en peligro ese estado del bienestar, los pilares del estado del bienestar que con tanto esfuerzo ha construido la sociedad española y que ha liderado el Partido Socialista. Y creo que no nos podemos permitir otros 4 años más de retroceso. Hasta ahora, cuando un joven se esforzaba y estudiaba, luego tenía la recompensa de encontrar un trabajo, de tener la posibilidad de crear una empresa. Ahora le espera la cola del paro, un trabajo precario o el irse al extranjero. Cuando una persona trabajaba durante toda su vida, tenía la seguridad de que cuando llegara el momento iba a tener una pensión digna y segura, y además iba a tener durante su vida laboral un sueldo que le permitía cubrir sus necesidades básicas y desarrollar su proyecto vital. Eso es algo que ahora no ocurre. Cuando una persona se pone enferma, pues tiene la aspiración de que va a tener unos servicios sanitarios que le van a cubrir esa emergencia sanitaria independientemente del coste de la misma, sea una solución para un resfriado, una enfermedad menor o para la enfermedad más grave cuyo tratamiento puede costar miles y miles de euros. Yo creo que eso se ha puesto en peligro y está en peligro en estos momentos. Por tanto, creo que no es el momento de echarse atrás, creo que es el momento de dar un paso adelante y sería muy egoísta por mi parte si después de todo este tiempo de compromiso político con Aracena, pues no estuviera también dispuesto a arrimar el hombro por Aracena, lógicamente, porque nosotros no somos una isla, nosotros estamos en esta provincia, en esta región y en este país, y como digo, pues arrimar el hombro por Aracena, por nuestra provincia, por Andalucía y por España. Yo creo que estamos en un momento en que cada uno debe aportar lo mejor de sí mismo y yo a eso me comprometo. Voy a cumplir mi compromiso con Aracena, voy a aportar humildemente pues mi honradez, mi esfuerzo, mi dedicación y mi conocimiento a ese proyecto común que lidera Pedro Sánchez y que honestamente creo que es el mejor para este país y en esa línea pues está este compromiso en esta nueva etapa. Pues Manuel Guerra, candidato número 1 al Senado por Huelva, alcalde de Aracena y nuestro representante serrano en el próximo gobierno. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Tele-Aracena y bueno, pues suerte en estas elecciones en este domingo. Yo lo que espero es que vaya a votar el mayor número de gente, creo que el momento, la gravedad del momento también lo requiere, que se vaya a votar con ganas y lo que pido es un voto para un proyecto de un país donde nadie se quede relegado ni al margen del progreso y por tanto que entre todos y todas le demos una oportunidad el próximo domingo a la esperanza que representa el proyecto de cambio del Partido Socialista. Muchísimas gracias. Gracias Suerte para el próximo 20 de diciembre, domingo, día de elecciones, en el que, como dice
representantes socialistas, pues todos debemos estar al menos ejerciendo nuestro derecho al voto, nuestro acto responsable en este Estado democrático. Gracias a... ¿Sí? ¿Quiere decir algo? Una cosa más, sobre todo porque además como soy senador, cuidado con las papeletas al Senado, que siempre que la elección al Senado hay que ponerle la crucecita. Sí, porque decimos número 1 al Senado, porque encabeza simbólicamente la lista. Exactamente, pero en el Senado la ley electoral es distinta a la del Congreso. En el Congreso es el voto por partido, digamos, en el Senado es por persona. Entonces hay que poner como máximo 3 cruces y bueno, pues eso, que tengamos cuidado con las papeletas al Senado, porque suele haber muchas papeletas nulas de personas que no le ponen la cruz a la papeleta. Bueno, pues a las papeletas del Senado En hay que cualquier poner... caso, vamos a tener, como en los últimos comicios, tanto en los autonómicos de marzo como en los municipales, el pabellón ferial, que va a ser el centro de votación acondicionado, y va a haber un punto de información por personas contratadas al efecto, para que las personas que tengan alguna duda pues se puedan consultar, lógicamente también los presidentes de mesa, los miembros de las mesas, para facilitar a todo el mundo el ejercicio de su derecho al voto. Bueno, pues ya estamos viendo aquí hoy cómo es compatible ser senador y ser alcalde al mismo tiempo. Bueno, y además esta última información era de alcalde. Tiene sobre todo su sentido, porque el Senado es la Cámara Territorial y es lógico que los municipios y los intereses de los municipios, como la administración más cercana al ciudadano, pues estén representados también en el ámbito de las Cortes Generales. Bueno, pues ante cualquier duda en el momento de votar, pues estarán esas mesas de información, como nos dice el alcalde, en el pabellón ferial, que será la sede del colegio electoral, como ya viene siendo en las últimas convocatorias electorales. Y bueno, pues eso sí, no hay que equivocarse a la hora de votar, porque después, bueno, pues podemos arrepentirnos mucho de haber hecho mal haber ejercido mal nuestro derecho al voto. Que se vote con libertad y que cada uno, pues lo que honestamente su corazón y su cabeza le diga que es mejor, no solo para sí, sino para el conjunto de nuestro país. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias también a todos los que desde sus casas nos han acompañado. Eso.